Casos resonantes y sobresalientes que trataron en Justicia Legítima, este programa de Canal 10, que fue, por cierto, muy exitoso y profundo en cuanto a sus investigaciones. Nos ocupamos ahora de otro de los grandes temas que ustedes tocaron, como fue la Marcha de la Gorra. Una Marcha de la Gorra que comenzó antes, por supuesto, que de Justicia Legítima, pero que además tenía siempre una mirada, a veces en la cobertura, peyorativa, ¿no? Porque vos veías que decían los medios al otro día y cronicaban las pintadas en algún lugar, las roturas, pero no, hablaban del dolor y de la expresión de enojo que había de esa juventud que era perseguida por la policía. Entonces empezamos a darle voz también a nosotros, a chicos de 12, 13, 14, 15 años que vengan a contar qué era una Marcha de la Gorra, porque si no, muchas veces en su casa la gente prendía la tele o veía el diario y se los desnostaba a esos chicos. La crítica era, mirá cómo quedó la plaza y no justamente qué estaban manifestando ellos, ¿no? Sí. Por lo general era aportación de cara, ¿no? Sí, Eso que fue y aparte estigma se y demostró color de piel, ¿no? en la justicia que era un modus operandi. A la policía le exigían los comisarios, a los juanes, como se dice habitualmente, una cantidad de detenciones diarias que tenían que tener. Bueno, eso se pudo ir cambiando, entre otras cosas porque pusimos nosotros en agenda ese tema. Hoy no tenemos más lo que era antes el código de faltas, tenemos uno nuevo. Habrá que mejorarlo, pero ya no permite las cosas que permitía ese código de faltas que avasallaba todos los derechos, sobre todo de los jóvenes de los barrios marginales, Marce. El primer programa de Justicia Legítima, me acabo de acordar, lo hicimos con traje, ¿te acordás? Con Sí, corbata dos muñecos. Y traje, dos muñecos. Y en ese primer programa trajimos de invitados a los chicos de Rimando Entre Versos. A partir de ahí empezamos a construir un vínculo con los chicos de la Marcha de la Gorra en un contexto en el que cuando vos profundizas y empezás a cronicar casos de gatillo fácil, te das cuenta que muchos de esos casos de gatillo fácil estaban vinculados o habían comenzado a ser casos de aplicación del código de faltas. Y que en muchos casos, si no hubiesen ocurrido, si no hubiese sido una costumbre de la policía detener a chicos inocentes por portación de rostro, no hubiesen terminado siendo casos de gatillo fácil. Y así fue que llegó la fecha de la Marcha de la Gorra y decidimos ir a acompañar la marcha. Y eso fue una decisión editorial nuestra y también debo decir, así como hace un rato decía, que Esteban Falcón, el presidente del directorio, no nos apoyó cuando nos amenazaron, también debo decir que cuando decidimos hacer una cobertura de la Marcha de la Gorra, no poniendo cámaras para filmar a chicos raros, sino metiéndonos adentro, hubo una postura editorial que acompañó esa postura. Jorge Navarro también nos acompañó. Ahí cabe reconocerle a Jorge Navarro que fue un poco también el que nos dio el puntapié inicial para que hagamos el primer programa. Claro, ¿no? También hay que decirlo. Hay que reconocérselo a Jorge Navarro que un poco nos dio el empujón para que empecemos con estos temas. Y que bancó que estuviéramos juntos, digamos. Sí. Claro. Hablabas recién de esa Marcha de la Gorra desde adentro. A ver. Este especial de Marcha de la Gorra. Justicia Legítima decidió acompañar a los chicos del colectivo de jóvenes desde que se empezaban a juntar hasta que la marcha ya avanzaba y avanzaba justamente por las calles de Córdoba. Vemos un clip donde resumimos esa hermosa jornada. Buenas tardes, Justicia Legítima, el programa que nos acompaña al colectivo de jóvenes en esta séptima Marcha de la Gorra. Estamos en lo que es la previa de la séptima Marcha de la Gorra. Tu seguridad nos limita, nuestra resistencia es infinita. Bienvenidos, Justicia Legítima. Fui un buen tipo nomás, fui una mierda el peor, fui lo que tanto haces, pero dejas por hoy. Soy la bronca de aquel que tu plan estafó, soy la gorra que aún a su hogar no volvió, soy la piedra, el dolor, la promesa, el disfraz, soy la gente que aún se levanta a marchar, fue el que a veces quizás... Bueno, ustedes entablaron una amistad, podríamos decir, y un seguimiento también. Y nos hicimos amigos. De hecho, nosotros vamos a Barrios Cortaderos y contamos la historia de Güere, porque los chicos del colectivo de jóvenes nos dicen, che, no es lo que está diciendo la policía, pasó otra cosa. O sea que también ahí se construyen vínculos. Ir al territorio, estar en el lugar donde ocurren los hechos, hace que uno pueda tener fuentes
y fuentes capaz que no sea la palabra, pero gente que te diga la verdad sobre, o otra verdad sobre los mismos temas. Y ahí nosotros construimos un vínculo. Por eso te digo, esa marcha de la gorra se hacía en un contexto en el que morían 14 chicos por año de gatillo fácil, ¿no? Y en el que, repito, los chicos eran encadenados en las plazas para mostrarlos. Hay algo en la sociedad cordobesa que le gustaba ver a chicos negritos y morochitos encadenados porque se sentía más segura. Encajaba ese relato con el relato de la inseguridad, ¿no? Y como muchas veces dice Dante, el miedo también es un proyecto político, la idea era también justamente instalar este miedo en los sectores populares. Y nuestra forma de hacer este programa y la forma de hacer periodismo es vincularnos con, en este caso, las víctimas. Desde un lugar que yo para mí defiendo, que es la honestidad intelectual desde donde decimos lo que decimos, haciéndonos cargo, ¿no?, de la posición política que uno tiene que asumir también en esto. Porque hacer estos programas, si no lo haces de esa manera, no lo vas a poder hacer, Marcela. Porque hay un montón de prejuicios que hay que dejar de lado. Porque así como también nosotros venían los chicos de la Marcha de la Gorra, también venían personas que llevaban adelante algunas acciones que se consideró, en algunos casos, fueron casos de defensa legítima, pero en otros casos fue exceso de defensa legítima. Y venían a justificar también su accionar en contra de quienes en su momento ellos entendían que querían atentar contra su propiedad. Pero también a poner en discusión con ellos la forma de accionar y esta idea incluso que se empezó a propagar en ese momento, que era de empezar a estar armados. Ante eso también tuvimos una posición nosotros. Paremos con esa locura de que empecemos a destacar al justiciero, porque había utilizado un arma, porque ingresó una persona que sin duda ingresó con fines de robo, que tiene que ser detenido, juzgado y condenado, pero no una persona haciendo justicia por mano propia, que fue otro gran tema, pero enfrentando a quienes habían llevado ante esas acciones y darle voz también para poner esos discursos en circulación. Digo, había que hacerlo de ese lugar, honestidad intelectual para hacerlo, de donde lo decíamos, pero tener el valor de darle micrófono a esa gente. ¿Creen que cambió algo? Cambiaron algunas cosas, sí, algunas pueden haber cambiado. Lo que no cambió es la cultura policial de esconder. Lo que no cambió es esta sociedad cordobesa que, como te decía recién, se siente cómoda con que se persigue inocentes. Hay un dato estadístico que es muy fuerte. Cuando, después del narcoescándalo, se hace una encuesta a ver cómo era la imagen de la policía era 86% negativa, 14% positiva. Cuando empieza a detenerse inocentes sistemáticamente, como estamos diciéndolo nosotros, la imagen de la policía en las clases medias se revierte y pasa a ser más del 75% positiva. No cambia nada, sigue habiendo la misma cantidad de delitos, la misma cantidad de robos, la misma cantidad de muertes, pero algo pasó, que la clase media cordobesa se sentía cómoda con que criminalizaran a los sectores populares. Eso está todavía dando vueltas. Bueno. Eso es parte del cultivo de esta sociedad que en algún momento permitió y avaló y dejó que Menéndez la gobernara. Bueno, los casos de linchamiento también ocurrieron en esa época y los pudimos contar también nosotros. Yo sí, por ahí soy un poco más optimista que Dante y hoy sí veo, por ejemplo, que con el caso Blas Correa y la declaración de la jefa de policía diciendo que le da vergüenza a la policía que conduce, yo entiendo que el tema ha entrado ya en la sociedad y la gente ya no tiene, me parece, antes esta mirada sobre que se trataba siempre de chicos peligrosos que estaban cometiendo un delito, sino que ya ahora se pone mucho más la lupa sobre cómo actuó la policía. Ese cambio cultural, yo no me lo quiero adjudicar ni que sea justicia legítima, pero sé que nosotros aportamos un granito de arena muy importante para empezar a poner eso en discusión. Y es lo que a nosotros hoy todavía con justicia legítima nos sigue pasando, que donde vamos nos recuerdan el programa, nos mandan un mensaje porque está todavía colgado en YouTube, o alguna que pasó por el programa recuerda aquel episodio y nos cuenta que aquel policía ahora sí finalmente fue dado de baja. Yo tengo una idea de que algo, en alguna cosa, pudimos nosotros tener esta cosa que a veces uno siempre piensa, que el periodismo, además de informar, puede tener un efecto transformador. Algo hemos aportado y hoy la sociedad no mira como antes un caso de gatilla fácil, condenando solamente porque se trataba de un chico de barrios populares. Ahora sí quiere saber realmente cómo ocurrió ese hecho. Bueno, llegaron los premios, porque no fue todo tan solo... No, fue muy lindo eso. Aire y demás, llega el merecimiento del premio y esa caricia al alma que solo uno lo conoce, ¿no? Porque decir, bueno, acá hubo muchas horas de sueño, muchas amenazas en el medio, muchos momentos difíciles, mucho laburo periodístico. A ver ese momento.
El ganador es Justicia Legítima, Canal 10 de Córdoba. Buenas noches, muchas gracias AFCA por este reconocimiento, estamos muy felices de estar aquí. Es un orgullo trabajar en la Universidad Nacional de Córdoba con 400 años de historia, donde hay una libertad absoluta para poder trabajar y hacer lo que uno quiere y cómo quiere. Pasaron cosas muy fuertes en Córdoba en las últimas horas. Nosotros creemos que hay que apoyar todos los reclamos de los trabajadores que reclaman un sueldo digno. Pero también hay que decir que esta misma policía que se acuarteló es la policía que por orden de José Manuel de la Sota durante el año 2013 asesinó, murieron por armas de la policía 9 personas, 9 jóvenes. Además, esta misma policía detiene, utilizando un código de faltas inconstitucional, a 75.000 chicos solamente por portación de cara. Estamos en contra de que eso ocurra y creemos que las muertes que además ocurren en las comisarías deben ser denunciadas en el país y a nivel internacional. Creemos que la democracia debe llegar a Córdoba y luchar contra el conservadurismo lúcido que nos gobierna. El aplauso para el equipo de... Claro, porque ese día... No te callaste nada. Sí, no, es que éramos de hablar bastante El conmigo. día ese que viajamos, Marce, es el día del acuartelamiento. Mientras tomábamos nosotros claro. el colectivo, veíamos a la gente entrando a los locales, saqueando porque estaba la policía acuartelada. Fue ese día previo que nosotros hicimos el viaje para recibir esa distinción. Sí, ¿dónde fue este? Esto ¿En fue Buenos en Aires? el teatro... En un teatro que está frente al Ópera. Obelisco. Es un teatro que está preparado para espectáculos de tango, no recuerdo el nombre. Porque claro, ese día había habido el acuartelamiento policial. Recordemos, la policía deja de salir a la calle en un reclamo salarial. Y por eso planteamos ahí, estamos de acuerdo con los reclamos salariales de los trabajadores, pero esta misma policía es la que mata. Y era clave eso. Y ahí yo utilizo un concepto que es de Gustavo Cosacomo, un filósofo cordobés que habla del conservadurismo lúcido, que tiene que ver con lo mismo que hablábamos hace un rato. Justicia Legítima iba en contra del conservadurismo lúcido cordobés, que es el que quiere sostener siempre el statu quo. Che, que todo quede como está. No cambiemos nada porque todo está en su lugar. No vaya a ser que alguien se rebele. Justicia Legítima fue en contra de eso y eso era lo que hacía falta callar en algún momento. Y un dato de esa ceremonia, que tuvimos la suerte que fuimos el primer premio que se entrega. Claro. Entonces la gente estaba Hermoso. recién Lo mejor expectante. que te puede pasar. Te Claro, escuchan todos. Te escuchan Sí, todos, sí, Marce. Por eso pudiste hablar. Tal Tal cual. Te pasaste los minutos que Entonces tenías que podemos hablar. hablar, podemos decir lo nuestro. Y justo venía con el episodio de Córdoba, el acuartelamiento, la disputa con el gobierno nacional que no le mandaba tampoco la policía a De la Sota. O sea Claro. que fue todo que se dieron justo para que aprovechemos ese momento. Y ese premio se transmitió a nivel país, porque se pudo ver en Córdoba, acá por Canal 10, pero se transmitió por televisión pública. Así que hubo muchísimas repercusiones. Y además teníamos cosas para decir, ¿no? Sí, bueno, Que eso venía, también venía, era una venía. característica del programa. Porque laburar juntos con Miguel es esto, ¿no? De que yo siempre sé que Miguel va a decir algo que yo sé que hace falta decirlo. Entonces, esa compañía, esa energía que hemos tenido siempre y con la cual convivimos, digamos, nos permitió siempre estar muy relajados juntos en la televisión, en un lugar donde no siempre uno puede estar relajado. Sí, sí, sí. Entonces, ahí todo el tiempo teníamos algo para decir. Esta buena dupla, ¿volverían a hacer Justicia Legítima por sí o por no? Sí, Yo sí, de con las una. dos Sí, manos. con Con las las dos dos manos para manos. arriba, Sí, Marce. de una. Vamos entonces para claro que adelante, sí. vamos Sí, para claro que sí. adelante. 60-10, los 60 años de Canal 10, hoy Justicia Legítima.